Bendiciones, amigos, hermanos y ministros. Estamos hablando sobre la apostasía, cómo ya ha corrompido la iglesia de Jesucristo. La apostasía, como he dicho en otros inicios de este estudio, es que la apostasía ni siquiera tiene que ver con los grupos religiosos o con los paganos. No, la apostasía está dentro de la iglesia de Jesucristo, dentro de las iglesias cristianas. Así que abre los ojos antes de que sea demasiado tarde. Nos centramos en el texto de Primera de Timoteo, el capítulo 4, el versículo 1, que dice que en los últimos tiempos algunos abandonarán la fe, ¿sí? Y seguirán inspiraciones negativas, inspiraciones engañosas y doctrinas diabólicas. Y muchos son los que se han aislado, muchos han abandonado, muchos se han descarriado, muchos han tergiversado, donde ya no es enfocados en Dios, sino en doctrinas de error. Personas, maestros, que antes enseñaban las verdades bíblicas de una manera correcta, conforme a lo que Jesucristo enseñó, pero que ahora están contradiciendo, blasfemando y con herejías aún en contra del mismo Salvador. Qué triste decirlo. De igual manera, estas son advertencias para ti y para mí, de manera que podamos seguir rectamente poniendo nuestra mirada en Cristo, porque puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, con el fin de que si nosotros predicamos a Cristo, ponemos la mirada en Jesucristo, nada nos podrá desviar, desenfocar, ni siquiera engañar con relación a la doctrina de Jesucristo, con relación a la verdad. La pregunta es, ¿qué consecuencias traerá o habrá para aquellos que están siguiendo estos falsos caminos? Es un interrogante que debemos de tener cuidado de cómo se debe caminar, no soltarnos de la mano de Dios, porque como dice en Primera de Timoteo, el texto que acabo de mencionar, es que en los últimos tiempos algunos abandonarán la fe y apostatarán de la verdad, se irán en contra de ella. Por tanto, estamos viendo 10 señales claras y actuales que tiene que ver con la apostasía en los tiempos actuales, en los tiempos finales. ¿Para qué se está enfatizando estas 10 señales? Y se está presentando para que tengamos cuidado, para que leamos, para que escudriñemos, para que innovemos las escrituras, como la misma palabra nos muestra ahí en San Juan 5:39, que nos habla de escudriñar, nos invita a andar con cuidado, estudiando y aún tener en cuenta que lo que escuchemos, que lo que veamos, si no está a la luz de la palabra, tengamos cuidados, porque también dice las escrituras que si aún un ángel del cielo viniera a anunciar otro evangelio, no lo creamos. Advertencias para que estemos caminando a la luz de la palabra con mucho cuidado, con mucha cautela, y de igual manera saber que lo que escuchemos, si es a la luz de la palabra, bienvenido sea, pero si no tiene nada que ver con las escrituras, de inmediato debemos desecharlo. Hablamos de una primera señal clara y actual, es de que en estos últimos tiempos estamos viendo mujeres, están surgiendo mujeres en competencia con el hombre. Aquí no es de hablar ni de machismo, ni hablar de inferioridad en cuanto a
la contextura de nosotros como mujeres, pero una primera señal es que hay mujeres que se han autoproclamado apóstolas y las han aceptado en las congregaciones como apóstolas y mujeres espirituales de naciones, de una forma equivocada, tergiversada. La segunda señal habla sobre el cuadrimensionalismo, que tiene que ver con una doctrina que ha surgido diciendo que hay un Dios superior a la Trinidad. La tercera señal de la apostasía como evidencia es el amor sin arrepentimiento, donde se está negando el amor de Dios. Sin cruz y sin arrepentimiento no hay un verdadero evangelio. La cuarta señal es sobre el caudimentalismo. El caudimentalismo es seguir al hombre en lugar de seguir a Cristo. Ya Jesús ha sido desplazado por líderes que se han renombrado, autorrenombrado, de manera que las congregaciones le están dando más importancia al mismo hombre que a Jesucristo. Y tenemos una quinta señal de la cual ya se habló, y es sobre un evangelio sin cruz, sin arrepentimiento y sin sangre. El evangelio que nos salva es el que se está presentando. Un evangelio totalmente light, sin sacrificio, sin negación. Ese es el evangelio errado que se viene presentando. Pero hoy, amigos, hermanos y ministros, quiero presentarles la sexta señal de la apostasía. Que con todos estos aspectos que estamos viendo podamos entender tan claramente en qué forma se está presentando la apostasía dentro de las iglesias cristianas. Aquí vamos a ver de antemano, vamos a estar presentando entonces la sexta señal de la apostasía, de cómo ha corrompido la iglesia de Jesucristo, la iglesia actual que dice ser iglesia de Jesucristo, iglesia cristiana, y es el show espiritual. ¿En qué consiste este show espiritual? Es cuando aquí la adoración se vuelve un entretenimiento. Es cuando vivimos en una época, amigos, hermanos y ministros, vivimos en una época donde el centro de muchas congregaciones ya no es la esencia de Dios, sino la experiencia del público, donde se ha reemplazado la reverencia por el espectáculo. Es donde la intimidad con Dios se ha reemplazado por sensaciones y la gloria de Dios por el carisma del artista. El altar ha sido transformado en escenario y la adoración ha sido reemplazada por entretenimiento. Esta es una forma más sutil y peligrosa de la apostasía. Escuchen, es la forma más sutil y la forma más peligrosa de la apostasía. Cuando estamos hablando del show espiritual, tiene que ver con luces, humo, pantallas LED, producción cada vez más elaboradas, canciones cuidadosamente seleccionadas para dar una atmósfera emocional, ¿sí? Donde hay saltos, hay gritos, lágrimas. Sin embargo, muchas veces sin la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque Dios
no habita en la manipulación emocional. Allí no está Dios. Él habita ¿dónde? Donde hay un corazón y un espíritu quebrantado y un corazón contrito. Como dice su palabra, que al corazón contrito y humillado, Dios no va a despreciar. Eso tristemente se ha vuelto escaso en los llamados tiempos de adoración. En los llamados momentos de adoración, esto ya no se está dando. El corazón humillado, el corazón contrito, ya no se está viendo. Lo más grave no es la tecnología en sí. No, déjeme decirle que Dios no está en contra de los medios. No, sino el corazón detrás de todo eso. Porque cuando lo visual o lo emocional o lo espectacular desplaza lo espiritual, hemos perdido el rumbo. Se ha perdido la dirección y el enfoque de una congregación que se reúna exclusivamente para que la presencia de Dios se manifieste. Ya no se ven las profecías originales, legítimas y verdaderas en medio de una adoración. No, ya no se adora por quien es Dios, sino por lo que se siente. Ya no se canta por convicción, sino por ambiente. Y así, lo que debería ser momentos santos se ha convertido en un acto artístico cuidadosamente producido para emocionar, no para transformar. ¿Estoy hablando de la realidad? Sí. ¿Eso es qué? Eso tiene que ver con la apostasía. Con la apostasía. El reemplazo que se le está dando a lo que Jesucristo dejó plasmado para que lo siguiéramos. Jesús mismo habló esta historia en el Evangelio de Mateo capítulo 15, el versículo 8, dijo: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, porque abandonando, dice, mi palabra, se aferran a tradiciones de hombres. El problema aquí no es el canto, sino el corazón. Ese es el problema. Es posible levantar nuestras manos. Es posible cantar a todo pulmón. Qué fácil es. Incluso llorar. Y aún así estar lejos de Dios. ¿Por qué? Porque es que aquí la adoración verdadera no es cuestión de luces. No es cuestión de luz, sino de la luz interna. No es cuestión del humo, que es una actividad moderna. No es cuestión del volumen. No es cuestión del volumen, es cuestión del corazón humilde. Es cuestión del estilo. Es cuestión de que del espíritu de adorar a Dios, como dice la Escritura en San Juan 4, aquí es adorar a Dios en espíritu y en verdad. Esa es la posición. Es la cuestión que se debe de tener muy en cuenta y que se debe de tener presente, amigos, hermanos y ministros. Jesús lo dijo claro al hablar de la mujer samaritana. En el Evangelio de Juan 4, versículo 23, Él declaró diciendo: mas la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque tales adoradores busca a Dios que le adoren. El Padre no busca artistas cristianos, no. Ni busca productores de ambientes emocionales, no.
busca adoradores en espíritu y en verdad. Y esa adoración, aunque puede estar acompañada de instrumentos, pantallas o luces, jamás se puede depender de ellas, como ahora sucede. Instrumentos, luces, y para este tipo de congregaciones es donde, sin darse cuenta o ya muy consciente, han dejado infiltrar la apostasía con este estilo moderno, alejados de la posición de Dios, de la posición espiritual. Porque cuando la adoración necesita efectos especiales para impactar, ya no estamos adorando al Dios vivo. No, estamos entreteniendo o estamos en un entretenimiento, estamos entreteniendo a la audiencia, a los presentes, a los espectadores, porque se viene ahora en esa posición moderna solo a observar, participar en estos espectáculos y pare de contar. Nada que ver con la presencia del Espíritu Santo, nada que ver con la presencia de Dios. Es un llamado de atención para si usted, por si acaso, está en este estilo de congregación, tenga cuidado, tener cuidado. En el Antiguo Testamento se nos da un ejemplo claro en Segunda de Crónicas, el capítulo 5, el versículo 14. Aquí se está relatando cuando en el templo, se relata que cuando el templo fue inaugurado, ¿sí? Y los levitas cantaban, tocaban con un mismo, en unánimes, al unísono. Ellos tocaban con un mismo corazón, adoraban con un mismo corazón, y dice que la gloria de Jehová llenó la casa. La gloria de Jehová llenó la casa al punto de que los sacerdotes no podían ministrar por la nube, por la presencia completa de Dios en esa adoración. Ahora bien, es de decir que no fue un talento musical, no fue un montaje, fue la santidad de Dios, la santidad y la unidad y el temor de Dios lo que atrajo la gloria. Hoy en día es de decir que la gloria ha sido sustituida, ha sido reemplazada por la fama. El que canta mejor, el que tiene más seguidores, el que produce show más emocional, es quien es quien tiene el privilegio de subirse al altar, al púlpito. Eso es lo que se está viendo. Pero al estar o tener que en ese altar no hubo ni habrá en esta posición, condición y descripción en la que estoy narrando y dando a saber para que aterricemos, para que tengamos cuidado, es que no hay un lugar donde la presencia de Dios brille. No. Este altar hoy en día es para que la persona que se monte allí brille. Pero no es un altar para morir al ego. Es un altar que se debe tener en cuenta para morir al orgullo. No es ese altar, no. Que muera y que tenga en cuenta que el orgullo debe ser quebrantado
Pero no, aquí el deseo es impresionar, porque allí y solo allí se manifiesta el ego, el líder, mas no la presencia de Dios. El profeta Isaías tuvo una verdadera visión, una visión estremecedora. Ahí en Isaías, el capítulo 6, el versículo 1 dice, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Y al ver esa gloria, Isaías no saltó, no gritó, no cantó. Dice la historia que cayó postrado y dijo, ay de mí, que soy muerto. Soy un muerto porque dice, siendo hombre, inmundo de labios, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Se humilló, reconoció su condición. Un ejemplo que se debe tener en cuenta. Ese es el fruto de ¿qué? Ya podemos decir que ese es el fruto de la adoración, amigos, hermanos, ministros, de la adoración verdadera, que tiene que ver con postrarnos, con humillarnos. Es donde se tiene presente la santidad, la reverencia, un fuego que limpia la presencia de Dios. Pero lo que hoy se produce en muchos servicios de adoración, en muchos servicios adoradores, aquí no es quebrantamiento hoy en día, no, es euforia, no es temor a Dios, no es devoción. No se puede decir, qué triste decir que no es nada de esto, no es euforia, no es humillación, no es nada de esto, sino que sencillamente es espectáculo. Es lo que se está presenciando en las congregaciones, es lo que se está viendo en las congregaciones. Déjeme decirle, amigos, hermanos y ministros, que cuando este show que se está dando en las congregaciones está sustituyendo al Espíritu Santo, la iglesia se está convirtiendo en un teatro y el altar en una plataforma para que surja el ego. El salmista escribió en Salmos el capítulo 96, el versículo 9. Dice, adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Dice, temed delante de él todo lo que es la tierra. Todos en la tierra deben de temer a Jehová. Ese temor ya no se ve. No. Lo hemos reemplazado con música ensordecedora y sin temor de Dios. No hay gloria. Es hora de regresar al corazón de la adoración. Es hora de regresar a ese lugar donde no importa si hay banda o si hay silencio, si hay efectos o si solo hay guitarra. No importa. Lo que importa, amigos, hermanos y ministros, es que si hay banda, lo que importa es
que si hay fuego en el altar y que ese fuego es la presencia del Espíritu Santo, un fuego que está purificando, un fuego que purifica, un fuego que arde, un fuego que transforma, porque el cielo aprueba lo que el cielo aprueba. En este caso no es espectáculo, no. Lo que el cielo aprueba es la obediencia. No se le olvide. Lo que conmueve a Dios no es una sala llena de emociones, sino un corazón rendido. Mira en qué lugar estás y colócate en la posición volver a las sendas antiguas. Y volver a las sendas antiguas significa estar en el lugar y en la posición en la que Dios nos está llamando. Temor, reverencia y el espacio para que el Espíritu Santo sea quien fluya con toda libertad. Amén. Bendiciones, bendiciones.